Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de JPA o Java Persistence API dentro del ambiente empresarial de los distintos ámbitos, sean estos empresas, sean organizaciones, sin importar el rubro del negocio. Son pocas las aplicaciones que no necesitan persistencia. Siempre vamos a necesitar almacenar algún tipo de información. Dentro de Java Enterprise se creó el concepto de JPA, un API que no solo existe dentro del ambiente de Java Enterprise, sino que también puede existir en el runtime de Java Standard Edition, que sirve para justamente interactuar con el tema de almacenar y obtener información desde un repositorio. El API tiene 4 elementos básicos. Uno es el Persistence API, el API en sí. 2 es el Query Language, es cómo se van a consultar los datos. 3 es un elemento un poco más complejo, que es cómo crear consultas que son dinámicas en tiempo de ejecución, que es el Criteria API. Y cuarto es el Object Relational Mapping para metadatos, digamos. Los tres más obvios son los primeros 3 elementos, son los cuales vamos a cubrir en el curso. El otro se va a ir dando de manera inherente, pero los primeros 3 son los más importantes, siendo la ignorancia un tanto atrevida para decirlo. Toda esta información la pueden consultar en la especificación ahora que Java Enterprise quedó de lado, que hay una nueva versión que es Jakarta Enterprise. En el caso, puede leerse toda la documentación al respecto. Uno de los elementos fundamentales es el concepto de una entidad. Una entity es un plain old Java object, o sea, es un objeto como tal, que cumple con el criterio de algo que se conoce como Java Beans. Entonces, la idea es que vamos a tener objetos Java para representar el contenido de las tablas en una base de datos. Entonces, cada instancia de las clases que se utilicen para instanciarlas va a representar una tupla, un registro en la base de datos, una fila, digamos. Todos estos entidades van a ser instanciadas a partir de lo que se conoce como un entity class, una entidad. Y esta entidad tiene algunos requisitos. Los más importantes, porque hay más que estos, es que una entidad primero tiene que estar decorada con una notación que es entity, ya sea el espacio de nombre de Javax Persistence o Jakarta Persistence. Entonces, estos son alternativos, ya que la primera migración que se hizo de Java Enterprise para Jakarta era completamente equivalente, solo se buscó posteriormente cambiar el espacio de nombres por tema de licenciamiento. Ahora, debe tener esta entidad o ningún constructor, o si tiene constructores que reciban argumentos, al menos tiene que tener un constructor que no reciba argumentos, que no tenga ningún parámetro. Por tanto, no se pueden utilizar enums ni interfaces, se tienen que ser clases de primer nivel. Además, no puede ser final, ni sus métodos o variables de acceso pueden ser final, porque se supone que la entidad va a atravesar distintos estados. Entonces, si voy a modificar algo, tiene que ser modificable, no puede ser constante. Si una instancia va a ser pasada por valor como detach, eso quiere decir que supone que hay una entidad que vive fuera del runtime. Por ejemplo, hay 2 máquinas virtuales de Java, 2 runtimes, 2 JRE corriendo, y que se va a mandar desde uno hacia otro. Por ejemplo, de un servidor a otro, se van a comunicar entre ellos. O venir algo de fuera del runtime. Esta entidad, si se va a recibir para que forme parte de persistencia, tiene que implementar la interfaz serializable para que se pueda mover entre entidades. El estado de persistencia se representa por variables de instancia, esto va en conformidad con los Java Beans. Eso quiere decir que todo lo que
todas las propiedades, digamos, que se van a exponer para representar a las columnas de una base de datos, por ejemplo, en una tabla, tienen que ser accedidas mediante getters y setters. Y alguna de las propiedades, y esto es variable porque puede decorarse por el getter para la entidad o puede decorarse la muy propiedad, el campo, y debe ser decorada por la notación ID, embed ID o ID class. Entonces, en el caso ID se utiliza cuando las llaves son únicas. Debe tener una llave primaria, por ejemplo, un identificador que es único, una sola columna. En bases de datos, teoría de bases de datos antiguas, pueden utilizarse llaves compuestas. Entonces estas llaves compuestas no tienen un valor único, sino que se toman el valor de más de una columna para representar un ID. En ese caso se necesita utilizar embed ID y utilizar una clase extra que es embeddable, o se decora como embeddable, para decorarla como una llave primaria, digamos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá a la izquierda puede notarse que está el código SQL para crear una tabla que se llama estado, que tiene un campo, esta notación está en concordancia a una base de datos creada en Postgres, y por eso lleva el underscore para separar los nombres, porque Postgres se utiliza como buena práctica. Entonces acá está creado un identificador que es un entero, no puede ser nulo. Posteriormente, en base a ese entero se define como la llave primaria, una llave primaria, y se anota ese campo como la llave primaria única. Hay un nombre con un carácter Barin de 155, un string, una fecha de creación que es una fecha y observaciones, un texto. Si yo voy a mapear esto, por ejemplo, en un ORM para una entidad en Java, y voy a tener una clase acá que va a ser estado, que tiene que estar decorada con la palabra, eso no era un error ahí, lo voy a corregir, tendría que estar decorada con la notación entity, debe ser una clase, de nuevo, si esto va a salir del runtime, por ejemplo, debería implementar serializable, va a tener las propiedades y de estado, nombre, fecha de creación, observaciones, y alguna de estas va a estar mapeada o va a estar decorada con la notación ID para indicar que esta va a ser la llave primaria. Cada uno de estos aquí están omitidos a la salida, ¿verdad? Pero para cada uno de estos va a haber un getter y un setter. De esta manera se van a acceder a estas propiedades desde fuera. El Persistence Context es un conjunto de entidades donde se va a garantizar que solo va a haber una instancia única para cada instancia o para cada objeto que esté decorado por un ID. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la base, por ejemplo, yo tuviera en el ejemplo anterior eran estados. Si tuviera un estado con ID 1, dentro del Persistence Context solo va a haber un objeto que tenga el ID 1. Entonces esto hace que el Persistence Context esté pendiente y pueda sincronizar los cambios que sufra esa entidad, digamos, dentro del ámbito de persistencia, y sincronizarlo con lo que ocurre en la base de datos. Entonces este Persistence Context también actúa como una caché. Entonces hace que si yo voy a consultar datos y ya hay una instancia representando el objeto en la tupla, en la base de datos, entonces en lugar de irlo a traer de la base de datos, se trae de la caché, y lo que hace mucho más rápido el acceso a datos. Ahora, al tener una caché, el problema se traslada a un mecanismo de sincronía. ¿Qué pasa si se sufren cambios en la base de datos y la caché no se da cuenta de ellos, por ejemplo? Entonces aquí viene el concepto de un middleware, en el que en lugar de acceder directamente a la base de datos, yo voy a pasar por el middleware para hacer los cambios. Entonces no va a haber ningún problema con esto. De hecho, esta es una caché de segundo nivel, digamos. Hay una caché de tercer nivel que puede ser el servidor de aplicaciones, el del mismo middleware, y que puede ser compartido. Entonces hay múltiples niveles de caché acá, lo cual puede hacer el acceso a datos concurrente, mucho más rápido y escalable, digamos. Pero hay que tener cuidado con eso por el tema de sincronía.
Este persistence context se define en un archivo especial que se llama persistence XML, un formato en el que se dice qué entidades van a formar parte del ámbito de persistencia. Y para poder interactuar con este persistence context, yo necesito algo que se conoce como un entity manager. Entonces, un entity manager me permite interactuar, es representado por un entity manager, me permite interactuar con un persistence context. Y para obtener un entity manager, si yo lo voy a hacer, como decimos, a pie, necesito obtener un entity manager factory. Es un entity manager factory, yo le voy a decir el nombre del ámbito de persistencia que quiero trabajar y eso me va a generar un entity manager. Esto que estoy diciendo funciona cuando estoy utilizando JPA, pero lo estoy haciendo en Java Standard Edition. Si yo tengo un ámbito de persistencia dentro de un contenedor de aplicaciones, un servidor de aplicaciones, un middleware, no necesito hacer esto. Puedo obtenerlo como recurso y gestionar inclusive todo el tema de transacciones con otro API de Java Enterprise que se llama Java Transaction API y que él se va a encargar de hacer todas las transacciones por mí. Ya vamos a ver luego en detalle en la práctica qué es este tema de transacciones. Entonces, dentro del ciclo de vida, yo puedo suponer, por ejemplo, de las entidades, esto es de JPA. Supongamos que yo voy a tener una entidad, voy a hacer new y voy a crear un new objeto con ID 1. Eso es, me hemos dicho acá, por ejemplo, en nuestro ejemplo, un new estado. Era un new estado con ID 1. Cuando yo hago eso no tiene ningún efecto en la base de datos, porque eso solo existe en Java. Como dijimos, para un entity es un plain old Java object, solo es un objeto que tiene algunas propiedades puestas y todo, pero solo es un objeto. Y en ese momento, aunque está decorado con entity, pero esta entidad se encuentra en un estado que se conoce como detached. O sea, el ámbito de persistencia no sabe nada de él, solo es el objeto. Entonces, si yo quiero que esto llegue a un ámbito de persistencia, entonces yo lo que hago es pedirle al entity manager que lo agregue al ámbito de persistencia. Y para eso voy a utilizar el término persist. Entonces, con persist, yo le estoy diciendo, mira, acá va a haber algo, yo voy a mover todo este objeto, digamos. Acá va a haber algo que yo quiero que le estés poniendo atención, lo voy a agregar acá. Y en ese momento, cuando yo lo agregue acá, el ámbito de persistencia va a tenerlo ahí, pero esto no inmediatamente se va a ir a la base. Y esto es tener el ámbito de persistencia esperando. Es el ámbito de persistencia el que va a decidir cuándo va a ir a la base. ¿Por qué lo decide? Porque puede que hayan varias cosas acumuladas. Supongan que de repente por allá alguien solicitó, voy a copiar y pegar por acá, vemos que apareció uno acá con ID 2, por ejemplo, y un ID 3, y entonces en lugar de estar yendo a hacer varios viajes, el ámbito de persistencia puede crear un solo viaje y va a ser una sola transacción y luego va a ir a almacenar toda la base de datos. O no es una operación atómica. Supongamos que esto es en principio, el principio de ser atómico tiene que ver con el tema de transacciones, y de una vez, si quieren, lo abordamos. La manera más simple de explicar esto es una operación bancaria en la que se van a trasladar fondos de una cuenta a otra. Pero si yo lo veo así, cuando yo voy a hacer a trasladar los fondos, yo lo que voy a hacer con mi cuenta es hacer un retiro de mi cuenta. Luego que hago el retiro de mi cuenta, lo que voy a hacer es un depósito en la cuenta de alguien más. Pero ¿qué pasa si cuando yo estoy haciendo el retiro de la cuenta, yo hice el retiro, pero por alguna razón no se pudo hacer el depósito? Entonces voy a quedar yo con dinero de menos en mi cuenta y le voy a quedar debiendo a alguien más en su cuenta. Y eso no está bien. Entonces el tema de transacción es agrupar las operaciones y garantizar. Una operación atómica quiere decir que voy a realizar todos los pasos, y hasta que todos los pasos sean realizados, entonces la transacción se termina. Pero si algo sucede, entonces la transacción se revierte. Entonces, para esto las transacciones obviamente van a tener un begin, van a empezar la transacción, se va a realizar lo que se quiera,
y finalmente se va a hacer un commit en la transacción. Todo lo que suceda entre el principio y entre el begin y el commit se comprende como la transacción completa. Pero si algo pasa, la transacción tiene que poder hacer un rollback. Un rollback es regresar al estado inicial. Entonces estar manejando transacciones, hacerlo manualmente puede ser algo complicado. Entonces para evitar eso, Java Enterprise tiene un API que se llama Java Transaction API que me puede hacer todo eso por mí, y si yo necesito algún caso en el que necesito más control, puedo pedir una transacción y gestionar solo esa transacción yo manualmente. Ahora, fuera del ámbito de Java Enterprise, eso quiere decir que no tengo un servidor de aplicaciones, no estoy corriendo en un middleware, etc. Estoy en Java Standard Edition, no tengo otra opción que manejar las transacciones yo manualmente. Eso quiere decir que antes de poder ir a escribir a la base de datos, yo tengo que primero obtener una transacción, almacenar las cosas en el ámbito de persistencia, terminar la transacción, y entonces se va a hacer flush de esos cambios hacia la base de datos. Entonces cuando yo le dije primero, cuando esto estaba acá afuera, estaba detach, cuando yo lo paso para acá, entonces ya está en el ámbito de persistencia. Si yo tengo, por ejemplo, algo acá, supongamos que esto era algo más complejo, que era nombre igual Juan, voy a poner acá solo para escribir algo. Supongamos que esto era la entidad. Entonces esto se mueve para acá y ya estamos aquí feliz de la vida. Ahora, estando aquí, yo puedo de alguna manera, por ejemplo, si yo tengo una entidad, esta entidad la puedo modificar. Entonces, para hacer la modificación ya no voy a utilizar persist, sino que voy a utilizar merge para sincronizar los cambios. Entonces, cualquier cambio, cualquier modificación que yo quiera hacer, voy a hacerlo con merge. También puedo tener una entidad externa que no esté attached, pero y que ya existe en la base de datos, y que se salió del ámbito de persistencia, viene de fuera, y yo quiero que se sincronice, puedo hacer merge también. Existe otro estado, por ejemplo, en el que yo puedo eliminar algo del ámbito de persistencia, y para eso utilizo el método remove. Pero remove no es que automáticamente elimine las cosas, sino que va a marcar para eliminar, y eventualmente, de nuevo, dentro de una transacción va a ir a la base de datos y va a eliminar los datos para sincronizar todo. A grandes rasgos, esta es la manera de operar. Acá estoy omitiendo muchas cosas. El tema de la consulta de datos, cuando se consulten los datos, si van a estar en un ámbito manage o no. Eso quiere decir que si van a estar dentro del ámbito de persistencia, van a venir detach los objetos, etcétera. Estoy omitiendo muchas cosas. Lo que quiero dejar claro es más o menos el ciclo de vida que un persistence context representa a un conjunto de entidades que son únicas. Eso quiere decir que si yo tuviera otra base de datos para poder operar con una segunda base de datos, yo necesitaría otro ámbito de persistencia. O sea, puedo tener muchos ámbitos de persistencia y dependiendo a qué base vaya a ir, entonces así se seleccionan. Acá he puesto JDBC, por ejemplo, porque esto voy a utilizar el Java Persistence API para consultar datos. Tiene un propio lenguaje de consulta que se llama JPQL, Java Persistence Query. Entonces el costo de esto es que tengo que aprender otro lenguaje de consulta que es distinto a SQL. Si están familiarizados con el lenguaje SQL que utiliza ahora con los bases de datos, pues es bastante similar. De hecho, ellos lo donaron. Pero ese coste lo que me va a representar es darme neutralidad para un vendor. ¿Por qué? Porque solo puedo venir acá y sustituir el driver, por ejemplo, que utilizo, y al utilizar un lenguaje de consulta agnóstico, pues puedo cambiarlo acá y no va a cambiar nada.
Escribí a propósito JDBC porque es lo más común, pero también Java Persistence API puede trabajar con bases de datos no relacionales para almacenar su información. Entonces también está esa posibilidad. Esto es a grandes rasgos, como les decía, la operación teórica. Luego vamos a verla cómo funciona de manera práctica. Eso es todo de momento. Muchas gracias.